Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el Simposio Fertilidad de Rosario estuvimos con el ingeniero Andrés Méndez, quien realizó una presentación sobre los diferentes equipos disponibles para la fertilización, ya sea sólida como líquida. Con él repasamos las principales características de los mismos, tanto nacionales como internacionales, con las diferentes capacidades y precisiones de cada uno de ellos y los efectos que algunas de sus falencias ocasionan en la calidad y precisión de las aplicaciones. Estamos en el Simposio de Fertilizar acá en Rosario, en el Metropolitano. Yo soy consultor en agricultura de precisión y la charla que me toca dar a mí es referido al uso de los fertilizantes, digamos, con qué maquinaria se aplica y qué monitores se están utilizando para realizar todas estas aplicaciones. Entonces, en un momento lo que hice fue hacer una introducción de lo que es la agricultura de precisión, de qué tipo de maquinaria es la que se está utilizando y qué sistemas son los que se están usando. Primero en lo que es fertilizantes líquidos, después en fertilizantes sólidos, y todo esto tiene una correlación justamente entre los monitores que se usan, que prácticamente son los mismos, con distintos software y hardware, pero prácticamente es el mismo sistema que se está utilizando. Obviamente que en los equipos que hay en Europa, que son los de mayor avanzada, digamos, empieza a haber un costo que es prácticamente el doble de lo que puede costar una máquina argentina. Si una máquina argentina cuesta 40, 50 mil dólares, aquellos de Europa que, como ser el Sulky o ese tipo de equipamientos, están cobrando 100 mil dólares. ¿Y a qué se debe ese plus de dólares que se están cobrando? Y justamente a toda la tecnología que hace a las mejores aplicaciones de las máquinas. Cuando digo la tecnología en las mejores aplicaciones de estas máquinas, me refiero a las máquinas que son de platos, a los platos que distribuyen el fertilizante de manera centrífuga, lo cual podemos ver equipamientos que regulan el ancho que van a hacer, que puede ser de 12 a 44 metros, por ejemplo, y ese ancho lo va regulando tanto con el giro de los platos como con el distanciamiento que tienen las paletas, que las hacen más cortas o más largas, dependiendo, y el ángulo de caída del fertilizante, donde se va a ir cayendo, si más atrás o más adelante o más al centro del plato que la va a distribuir. Estos equipos actuales están trabajando hasta con estaciones meteorológicas, y esas estaciones meteorológicas miden la velocidad de los vientos, y en base a esa velocidad de los vientos, de dónde viene, van regulando el ancho y van regulando la distribución del fertilizante. Pueden cortar por sección un plato, que es algo que parece increíble. Normalmente cuando nosotros vemos la distribución se hace todo en un determinado ancho, un arco que se hace. Bueno, esos pueden estar cortando medio arco, pueden estar cortando una punta del arco, o pueden estar copiando la cabecera. Si la cabecera tiene un ángulo, a medida que se va cerrando el ángulo, también se va cerrando la distribución por medio del plato, y eso por medio del software y de esa combinación del software con respecto a las regulaciones en los platos de la fertilizadora. También hay equipos en fertilizadoras que regulan la altura de salida del fertilizante. Muchas veces eso también es interesante, y la altura de los platos en lugares con montañas, porque si la máquina va subiendo, tiene una distribución, un arco, que es diferente que cuando va bajando. Entonces normalmente se produce un rayado, que uno lo ve que cuando va subiendo a lo mejor es más ancho y cuando baja es más corto, o viceversa, depende de cómo estén regulados. Por eso esto lo va copiando la regulación de los platos, haciendo que quede todo parejo. Entonces, lo mismo si va trabajando en una pendiente, va regulando también las pendientes. Entonces todas estas regulaciones que hoy normalmente se hacen que una máquina realmente sea inteligente y en tiempo real. En aplicaciones que muchas máquinas ya han logrado de tirar 3 kilos de fertilizante por hectárea hasta 1000 kilos por hectárea, con tiempos de respuesta mucho más rápidos de lo que teníamos anteriormente. No sorprende que en algún momento en Argentina teníamos tiempo de respuesta de 15 segundos, 10-15 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambia de una zona donde no tira o tira poco fertilizante a una que tira más, tarda 10 segundos en cumplir esa dosis. Hoy esos tiempos han bajado muchísimo, entonces tenemos una agricultura realmente de precisión en estos equipamientos. Obviamente que eso es lo que yo hablé, son todas las mejoras que se le hacen a las fertilizadoras de plato, que son las más comunes en el país por el precio que tienen y son más versátiles.
Ahora, si uno va a una fertilizadora de botalón, donde cada boca tiene su salida y baja con fuerza por aire, de estilos neumáticas, esas máquinas pueden trabajar a 30-32 kilómetros de velocidad de viento y no tienen problema porque justamente son bocas donde están cayendo. Y el corte de sección, obviamente, en esa máquina es mucho más fácil hacerlo. Pero en el caso de las de plato no pueden superar una velocidad de 10 kilómetros por hora de viento, entonces por eso llevan toda esa tecnología que estuvimos hablando. En el caso de la fertilización líquida se ve mucho en Estados Unidos, de hecho que ahora se ha empezado a hacer algo en lo que ha habido pedidos de productores a algunas empresas porque quieren hacer fertilización líquida a la siembra y bueno, Estados Unidos tiene muy bien desarrollado en algunas empresas como Precision Planting la cantidad de fertilizante que cae en la línea de siembra, que puede ser hasta de 5 vías, de 5 chorros de fertilizante. Bueno, y hasta llegar a fertilizadoras incorporadoras, que normalmente nosotros acá lo usamos con sólido, incorporar el líquido y en otros casos también a las fertilizadoras tipo una pulverizadora grande con cuerpos de bajada que están a un despeje de 1,50 m y que pueden entrar un cultivo de maíz hasta B10, B8, B10, hacer la fertilización, que para mí sería lo más correcto. Yo ir a una fertilización a la siembra para mí es algo que es básicamente incorrecto porque hace que la siembra sea más lerda, hace un montón de cosas, que se hace más engorrosa y que normalmente no vas a corregir un problema de eficiencia yendo a fertilizar en ese momento dado. Sí, poner un chorrito de fósforo al arranque, si le falta el lote puede ser, pero hoy creo que hay otros tipos de tecnologías que son mucho más versátiles, más rápidas y que logran hacer ese proceso. Lo que creo sí y que el futuro obviamente es la robotización, la automatización y no habla de este tipo de máquinas tan grandes, sino que va a máquinas obviamente mucho más chicas y con mayor detalle y que van a trabajar planta por planta. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.